por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios sigue haciendo obras sorprendentes y sigue bendiciéndonos y usándonos de manera espectacular. Pero vamos a seguir con esta serie de mensajes de básico y profundo. Y quiero contarles una anécdota que me pasó hace 2 semanas atrás, más o menos. Hace 2 semanas atrás, yo generalmente los lunes y los jueves tomo un tiempo para salir a orar fuera de mi casa. Y voy a un parque que está cerca de mi casa y tiene un pequeño lago. Y siempre busco un lugar, tienen unos banquitos, y siempre busco un lugar para estar ahí con Dios. Escojo un lugar y ahí me siento, Biblia abierta, con una libreta y Dios, ¿sí? Y pasa un muchacho, porque por ahí también la gente camina a hacer ejercicio, y pasa un muchacho y me dice que qué estaba haciendo. Y le digo, pues, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy leyendo la Biblia, estoy orando y quiero escuchar la voz de Dios. Y me dice, me dice, ¿eres cristiano? Le digo, sí. Me dice, ¿me puedo sentar contigo a hacerte preguntas? Y le digo, sí, siéntate. Y él me dice, pero primero me dejas buscar mi Corán. Y yo le dije, busca tu Corán y siéntate. Y ahí estábamos un musulmán con su Corán y yo con la Biblia. Y estábamos hablando sin deseo de argumentar. Y él comienza a hablarme acerca de por qué ellos memorizan el Corán. Y me llamaba la atención porque él me decía, inclusive acaba de pasar el Ramadán y memoricé todo el libro de Jonás. Me toma 45 minutos decirlo de memoria. Y le digo, qué interesante, el libro de Jonás para nosotros tiene 4 capítulos, el de ellos tiene 10 capítulos. Y le digo, qué interesante que lo hayas memorizado. Y yo estaba impresionado que este joven haya memorizado todo un libro de la Biblia. Y me dice, ustedes los cristianos no memorizan la Biblia, ¿verdad? Y le dije, debiéramos memorizarla, pero no la memorizamos. Y me dice, ¿usted la memoriza? Le digo, no, yo no tengo memoria ni para acordarme de los nombres de mis hijos a veces. Los de las nietas no se me olvidan, pero los de los hijos sí se me olvidan. Y me dice, ¿y cómo lees la Biblia? Y le dije, mira, precisamente hoy estoy leyendo este capítulo y yo no trato de memorizar toda la Biblia, pero leo la Biblia diariamente con el fin de que Dios me hable algo, porque yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y le dije, estoy leyendo el capítulo 16 y precisamente el versículo 13 me impactó. Y el versículo 13 de 1 Corintios 16 que yo estaba leyendo ese día, dice lo siguiente, dice así: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Y yo le expliqué a este joven cómo ese versículo me estaba llevando a mí ahora a entrar en una confrontación conmigo mismo. Y le explicaba yo luego que él me decía por qué ellos recitaban el Corán, por qué lo cantaban, por qué lo memorizaban. Yo le digo, pues mira, yo leo la Biblia y yo precisamente estoy leyendo este capítulo, pero este versículo en particular, cuando llegué a ese versículo no he podido salir de ahí. Y comencé a confrontarme a mí mismo, le explicaba yo, con esto, o sea, ¿qué significa estar alerta? Y cuando estaba pensando en esa porción de estar alerta, Dios inmediatamente me habla y me explica. Me decía, Richard, estar alerta es estar consciente de que yo estoy presente en todo momento. Y esto me estaba ministrando, porque Dios me confrontaba a pensar que hay ocasiones que hago cosas en las que no hago conciencia de que Dios está presente en ese momento. Y luego vengo y le digo, pero luego me dice, permanezcan firmes en la fe.
Y me puse yo a confrontarme, y le estoy explicando yo todo esto a este musulmán, ¿no? Me puse a confrontarme a mí mismo acerca de cómo al permanecer firme en la fe, porque hay veces que mi fe flaquea. Y cuando me dice sean valientes, la versión original dice compórtense como hombres, es lo que dice. ¿Sí? Habla acerca de vivir una vida intachable. Y cuando le estoy explicando todo esto al musulmán, yo estoy maravillado con que él se haya memorizado todo un capítulo de la Biblia, y él se queda maravillado de pensar y ver, o más bien de ver cómo es que los cristianos interpretamos la Biblia y cómo entendemos que es la palabra de Dios para nosotros. Porque yo le decía a él, mira, a mí esta parte me confrontó. Y comencé a hablarle de cosas, cómo esto me confrontó y cómo yo tuve que evaluar mi propia vida conforme a un solo versículo. Y yo le decía hace un momento atrás, si todavía me viste cuando llegaste, tenía los ojos llorosos porque estaba llorando. Porque cuando me confronté con eso, vi que hay áreas de ese versículo que yo no estoy aplicando en mi vida. Y él estaba entonces maravillado de ver cómo es que un versículo me estaba ministrando a punto de que me estaba llevando a hacer cambios en mi vida. Ahora, ¿por qué le digo esto? No estoy diciendo, oh, mira, es que somos mejores o lo que sea. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que él me decía, pero ¿cómo tú tomas un versículo y que haces todo un cambio basado en un solo versículo? Y le digo, porque es la palabra de Dios. Y si entiendo de que aquí está todo lo que Dios quiere que yo sepa y aprenda y que viva conforme a ello, si hay un versículo de la Biblia que yo vengo y lo miro y no me gusta, el problema no está en él, el problema está en mí. Si hay algo que no estoy viviendo conforme a eso, el problema no está aquí, el problema está en mí. Y el musulmán se quedaba sorprendido. Hablamos de muchas cosas más, que no, ese no es el mensaje de hoy, pero hablábamos de muchas cosas más. O sea, específicamente cuando hablábamos de Cristo. Dice, yo creo en Cristo, decía él. Nosotros creemos en Cristo y creemos que también Cristo resucitó. Y decía, wow, hasta los musulmanes creen que Él resucitó. Sin embargo, en el proceso, cuando yo le hablaba acerca del amor de Dios y cómo es que en la Escritura descubrimos el amor de Dios, y conforme yo le leía Efesios 1 y se lo interpretaba Efesios 1, y yo le decía, esto es el verdadero amor, no de que yo estoy memorizando todo un libro para tratarlo de agradar a Él, sino de que Él vino al mundo y murió por mí. El musulmán ahí se le aguaban los ojos. Y a mí se me aguaban los ojos también, pensando qué lejos están del amor de Dios y de conocer el amor de Dios. Por eso es que hoy yo quiero hablarte del tema de ser transformados por la palabra de Dios. Porque usted puede venir y maravillarse de cómo los musulmanes se memorizan la Biblia, pero yo quiero decirte que es importante memorizar la Biblia. Pero es más importante aplicar la Biblia. Ser transformado por la Biblia. Y en Marcos capítulo 4, versículo 3. Nos habla, Jesús le habla a la multitud. Y comenzó a enseñarles lo siguiente, y le dice, escuchen. El versículo 3 dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, cayeron sobre el camino. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron.
Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que lo había sembrado. Y le habla a él estas palabras y luego los discípulos quisieron entender qué era lo que el Señor les había explicado. Y el versículo 14 él comienza a explicarle la parábola y dice: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. La semilla es la palabra de Dios, ¿ok? Quédese pendiente en eso. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho tiempo, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, y así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y como podemos ver, el problema no era la semilla. El problema no es la palabra, el problema no es la semilla, el problema es el terreno. El problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros. Y nos habla de 4 terrenos que nosotros podemos comparar. El primer terreno son los que reciben la palabra, reconocen lo que experimentaron, o sea, vienen un culto, leen la Biblia, hacen algo, escuchan un mensaje, un consejo de la palabra y dicen: es cierto, algo siento dentro de mi corazón, algo está pasando. Pero en el proceso Satanás le roba el efecto de la palabra. Porque es Satanás quien quiere confundirnos a que no creamos la palabra, a que no obedezcamos la palabra de Dios, para que toda la vida, aún viniendo a la iglesia, nos veamos limitados de experimentar los beneficios y la bendición que viene por el obedecer la palabra. Porque escúcheme, la bendición de Dios no está en memorizar la Biblia. La bendición de Dios no está en decir: yo conozco la Biblia. La bendición de Dios se encuentra cuando obedecemos la Biblia. Y el primer terreno, reconocen que algo se movió dentro de ellos por la palabra. Hay personas que vienen a un culto y dicen: es que yo llego y yo me siento diferente. Por supuesto que te sientes diferente. No es el aire, no es el predicador, no es la música, no es nada de eso, es la palabra. Pero el mensaje, mañana o tiempo más tarde, el enemigo le roba la palabra, el efecto de la palabra. Luego enseña que otro terreno fue el de tierra rocosa. Y las comparan con personas que reciben el mensaje con alegría, pero como no buscan crecer en la palabra, no buscan profundizar en la palabra, no buscan avanzar en la palabra, cuando las cosas ahora no les salen como ellos esperaban, inmediatamente se apartan de la fe. Sí, o sea, porque basan todo en emoción y no convicción. Y esto nos sucede cuando escuchamos la palabra. Esta mañana yo hablaba con el equipo pastoral y yo les decía: el problema de muchos cristianos es que escuchan muchos mensajes pero leen muy poco. Y se basan en algo bonito que alguien dijo,
y lo toman como cierto, porque como suena bonito, y posiblemente si yo estoy pasando por una situación dolorosa y difícil, como ahora esto suena bonito, lo que escuché, aunque no sea verdad, lo tomo como verdad, porque todo lo que me mueve son emociones. Una persona tiene problemas en su matrimonio, sabe lo que la Biblia dice, pero viene otra persona y le dice: mira, este es el consejo que te doy, pero como suena bonito y es una persona de respeto, inmediatamente lo tomo como verdad sin venir y buscar si es verdad. Cantidad de personas prenden el radio, escuchan, ven la televisión, pero no leen la Biblia. Y porque alguien dijo algo, inmediatamente lo creen sin por lo menos verificar si es cierto en la palabra. Y por eso es que ahora, cuando las cosas no le van como esperan, se apartan de la fe. El tercer terreno es el que cayó entre espinos. Y las compara con las personas que oyen la palabra, creen la palabra, abrazan la palabra. Pero mire cómo dice: la atracción del mundo, las riquezas y el deseo de otras cosas ocupan un mayor lugar en su vida que el obedecer la palabra. Lo hago enojar. Cuando usted lee lo que dice la Biblia, por ejemplo, hablemos de los diezmos que está hablando el pastor Ángel ahora, y lee lo que dice la Biblia, y usted dice: no, esto es mío, es porque usted, la atracción de las riquezas, porque si la Biblia lo dice, ¿qué se supone que hagamos? ¿Dios te equivocaste cuando escribiste estos versículos? El problema no es la palabra, el problema es el terreno. Usted sabe lo que la Biblia dice acerca de perdonar. La Biblia te dice que simplemente tienes que perdonar. Pero ¿qué hacemos? Es que lo que me hizo es muy fuerte y no quiero perdonar. No, cuando sienta perdonar, entonces perdono. O sea, Dios, te equivocaste, le quitaste la emoción de la palabra, porque tú no viniste y pusiste una cláusula ahí que si se siente como yo me siento, entonces no tengo por qué perdonar. Entonces prefiero creerme a mí que creer la palabra. Y hay tantas cosas que nos roban la bendición porque no obedecemos la palabra, porque nos movemos por emoción y no por convicción. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto? ¿Cómo sabes que es 4? ¿Cómo? ¿Todo el mundo está de acuerdo que 2 más 2 es 4? ¿Seguros? ¿Por qué lo saben? ¿Qué los hace tan seguros de que 2 más 2 es 4? ¿Estudió? Si por más que yo le diga que es 6, no me va a creer. Va a seguir firme en entender es 4. ¿Por qué? Porque ya tiene una convicción de que 2 más 2 es 4. La emoción no tiene nada que ver en eso. La convicción. Pero si no fundamentamos nuestra vida en la palabra, todo lo que nos mueve es la emoción, sin convicción. Lo que nos lleva entonces al cuarto terreno, que es el terreno de buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. La buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra, aceptan la palabra y deciden obedecer la palabra. Y fíjese lo que significa la palabra aceptan. Mire esto es bien importante. La palabra aceptan viene del griego que yo no le voy a mencionar. No sé ni cómo decirlo, no soy griego. Pero significa esto: atesorar, recibir una herencia como hijo. O sea,
que dice que aquellos que aceptan la palabra o deciden obedecer la palabra porque entienden que aquí tienen un tesoro que el Padre le dejó a sus hijos para el beneficio de sus hijos. Y esos son los que ahora tienen el resultado de una cosecha que produce 30, 60 y hasta 100 veces más. El problema con el cristiano no es que no memoriza la Biblia. El problema, no con el cristiano, con la humanidad, no es que no memoriza la Biblia. El problema es que no creen que esto de verdad es la palabra de Dios. Escúcheme, por favor. Y usted llega a su propia conclusión. Si hay algo que lees aquí y no te gusta y no lo obedeces, es porque no crees que esto es la palabra de Dios. Porque si de verdad crees que es la palabra de Dios, no nos llevaría eso nosotros a decir: en esto estoy fallando, esto lo tengo que cambiar en mi vida. En Segunda de Reyes, voltea allí conmigo, capítulo 22, nos habla nos dice que el sumo sacerdote Hilcías le dijo al secretario de la corte que habían encontrado el libro de la ley en el templo. Encontraron el libro de la ley en el templo. Y viene y se lo envía al rey Josías. Y le dice: llévale esto al rey Josías y dile que encontramos el libro de la ley en el templo. Dice el versículo 11: que cuando ahora Safán le leyó el libro de la ley al rey, dice el versículo 11: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, a Safán secretario de la corte, y a Asaías consejero personal del rey. Y les dijo: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo, mira lo que dice, no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Encuentra el sumo sacerdote el rollo, se lo envía al rey, vienen y le leen la palabra. Cuando el rey oye eso, entra en una convicción que rasga sus vestimentas y manda un grupo de gente: vayan al templo a orar y pregúntenle y consúltenle a Dios, porque me he dado cuenta que cuando han leído el rollo de lo que Dios ha dicho, no hemos obedecido todo lo que dice ahí. Amado, yo le tengo que preguntar si usted ve la Biblia de esa manera o no. Si usted la ve como este libro aburrido que nadie quiere leer, o si usted lee la palabra y dice: Señor, yo no estoy cumpliendo con esto, yo necesito que me ayudes. Es más, no lo van a poner en la pantalla porque estaban las notas, pero cuando le consultaron al rey, perdón, a la profeta,
Dice el versículo 15 que ella le manda a decir: el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y dígale al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo del rey de Judá que leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificio a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Yo no sé si usted, yo quiero que por favor me entienda. Cuando ellos leyeron toda la catástrofe que venía por la desobediencia, eso llevó al rey a rasgar sus vestiduras y decir: men, nos va a ir mal. Y usted dirá: bueno, pues eso fue ellos. ¿Usted ha leído el Nuevo Testamento? ¿Usted ha leído lo que nos habla de la vida eterna? Lo que nos habla del infierno, lo que les espera a todos aquellos que rechazan a Jesús, a todos aquellos que desobedecen la palabra. Esto no es emoción, amados. Esto está escrito para advertirnos o para bendecirnos. Y si usted dice: bueno, pues yo estoy bien, y le pregunto: ¿y sus hijos? ¿Y sus nietos? Esto no es cualquier libro. Esto no es cualquier cosa. Es la palabra de Dios. Sin embargo, quiere ver ¿qué es lo que yo espero que pase entre nosotros hoy en adelante? Mire lo que el versículo 18 le manda decir al rey. Le dice también: vayan al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que te hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el Señor está diciendo: voy a destruir a todo el pueblo, no voy a detener mi mano. Pero el que se arrepintió cuando escuchó mi palabra, al que entendió que no estaba obedeciendo mi palabra y rasgó sus vestimentas y dijo: Señor, perdóname porque no te he obedecido, a él sí lo voy a perdonar, a él no lo voy a castigar. Sobre su vida y su descendencia los voy a bendecir. Entonces yo te pregunto: ¿qué vas a hacer con la palabra? ¿La vas a seguir abriendo los domingos? ¿O vas a seguir leyendo lo que te gusta y lo que no te gusta quitarlo? ¿O vamos a comenzar a leerla para buscar vivir conforme a lo que dice aquí? Mire a su alrededor, amados. La esperanza sobre esta nación no está en los republicanos ni en los demócratas. No está ni el gobernador actual ni en el hispano. No está ni en el racista que teníamos ni en el racista que tenemos. La esperanza está aquí. No está en su distrito escolar, está aquí. Está aquí. Porque viene calamidad sobre toda la humanidad. Cristo regresa nuevamente y va a regresar a establecer su juicio. Pero todo el que viva conforme a esta palabra y lo obedezca, Hola Café, vivirá eternamente juntamente con él. Capítulo 23, versículo 3. Dice:
El rey había convocado ya a todo el mundo y dice: el rey tomó su lugar de autoridad. Padre, escúcheme. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Gente malvada, gente que había desobedecido, el rey los manda a llamar y los manda y toma su lugar de autoridad. Padre, toma su lugar de autoridad. Y ahora viene y dice: nosotros vamos a obedecer todo lo que está aquí, todo el mundo lo va a obedecer. Y ahora la gente se comprometió a obedecer juntamente con el rey. Si más padres tomaran el lugar de autoridad en su casa, si más madres tomaran el lugar de autoridad en su casa y sentaran a sus hijos y le hablaran de la palabra. No es que el pueblo quería obedecer, es que entendió que convenía obedecer. Si eso hiciéramos en medio de una nación malvada, nuestras familias serían bendecidas. Con esto voy a terminar. Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Es sencillo. La tormenta le va a llegar a las dos casas. Los problemas le van a llegar al que obedece y al que no obedece. El evangelio no se trata de ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Pero sí se relata de esto, de que el que lee la palabra y la obedece aunque no le guste, cuando llega la tormenta, cuando llegan los problemas, cuando llega la situación, la casa se mantiene firme, porque el fundamento de esa casa es la palabra de Dios, no la emoción, la palabra de Dios. Pero el que la lee dice: esto sí, esto no. No me gustó el mensaje del pastor. Check out. Es muy radical. O el que lee la palabra y dice: esto no es lo que quiere decir en realidad. Perdonar, pero no te digo perdonar, sino que cuando viene la tormenta, destruye la casa. Porque era basado en emoción y no convicción. Y las emociones cambian, pero la palabra permanece. ¿Cómo tú miras la palabra de Dios? ¿En qué vas a basar a tu familia, tu matrimonio, tu vida, tus hijos, tu descendencia? ¿En qué?
Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.